Muy buenos días. Hoy estamos en la lección 328 que dice, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Fíjense bien, esta lección es muy importante, es muy interesante y tiene que ver con muchas cosas de nuestro día a día. Fíjense que si nosotros vamos a un curso o algo del éxito, del triunfo, siempre que nos hablan de que hay una competencia con otras personas y que tenemos que ser los mejores. Entonces, cuando no somos los mejores, según el mundo, no tenemos el primer lugar. ¿Qué sucede con esto? Aquí lo pone muy claro en la lección que ya lo van a ver. ¿Cuál es el efecto que genera esa causa? Cuando nosotros nos damos cuenta, y aquí viene una de las importancias de la unidad con Dios y de la unidad con nuestros hermanos. Primero, tenemos que entender que el primer lugar siempre lo tiene Dios, porque es el creador. Y ese es el punto importante. Y todos los que conformamos el Hijo de Dios somos el segundo lugar. Y esa es precisamente la idea de donde se generó todo el problema, porque al nosotros darnos cuenta de que somos co-creadores, creímos tener el primer lugar que se le corresponde a Dios. Y si todos tenemos el segundo lugar, significa que cuando aceptamos que todos somos uno, tenemos el primero, porque estamos con los pensamientos de Dios. Vamos a leer la lección y lo explico un poco más detalladamente. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Cuando nosotros decimos yo quiero ser el primero, lo estamos haciendo completamente desde el ego, desde el juicio, desde la separación. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a generar a nosotros esto? Un sentimiento de no ser lo suficiente. Un sentimiento por momentos de creerme mejor que los demás y en otros momentos de creerme peor. Por lo tanto, siempre en algunas áreas van a haber personas que van a hacer las cosas de una manera mejor que yo y otros que las van a hacer peor. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos unos dones que se nos dieron para que los utilicemos, para que los perfeccionemos, para que confiemos en ellos. Pero más allá de todo eso, lo importante es saber que a nuestro modo siempre nos vamos a equivocar constantemente. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos de segundo lugar y ponemos a Dios de primero, dejamos que sea la guía de Dios la que maneje nuestros pasos. Y por lo tanto, ahí es donde dice, vamos a obtener el primer lugar. Ese es el punto. Soltar el mando. Decir, a mí no me importa ser segundo, que Dios sea el primero, que Dios sea el que me guíe, que Dios sea la voz que yo quiero escuchar. Y de allí me voy a sorprender de cómo en mi vida todo empieza a cambiar. Porque ya no lo estoy haciendo desde el ego, sino desde la confianza absoluta en mi fuente, que está en mí. Entonces así es cuando empezamos a tener verdadera confianza en nosotros mismos. Es así cuando nosotros podemos empezar a saber nuestro propósito e ir en ese camino con plenitud, con tranquilidad, con la paciencia de saber que los resultados están garantizados. Esto es bien interesante porque muchas veces llevamos la paciencia y la asociamos con hacer poco o con hacer nada. Y esto no va por allí. La paciencia es saber que como Dios es el que está dirigiendo, ¿cómo puedo fallar? Entonces ahí me puedo dar el lujo de tener paciencia infinita, pero moviéndome, confiando en la voz que yo tengo, que es la voz de Dios que habla por mí. Entonces dice, nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados. Miren, no hay nada que nos lleve más lejos de la unidad que la idea de ser mejor que los demás y de compararnos continuamente. ¿Por qué? Porque entonces así, por ejemplo, si bien, miren, esto es bien interesante. El amor, ya lo sabemos, lo que hace es extenderse. Cuando nosotros nos creemos separados y determinamos nuestra valía en comparación a los demás es cuando nos volvemos egoístas. Por ejemplo, si yo en este momento estoy hablando y yo digo, ay, no les voy a decir todo lo que yo pienso, porque entonces van a saber lo mismo que yo, van a competir conmigo, van a hacer lo mismo, y no es por ahí. Tienen que saber que yo lo estoy diciendo como Dios me está diciendo que yo lo diga. Otra persona lo dirá de otra forma. Será el mismo sentido, pero será con las palabras adecuadas para las personas que lo están escuchando. Y esto es muy bonito,
Y eso no lo tenemos que determinar nosotros. De ahí viene también la idea de que imitar es completamente absurdo, porque cada quien tiene su propia forma y no es una forma que lo decide, es una forma que se da en la conexión absoluta del ser, porque Dios sabe quién está escuchando, a quién le da el mensaje y cuál es la manera adecuada para esa persona decírselo. Por lo tanto, yo no tengo que en ningún momento pensar que si yo digo todo lo que yo sé, me voy a perjudicar. Al contrario, cuando yo lo digo, cuando yo lo expreso, cuando yo lo comparto, no desde el miedo, no necesito ser egoísta, sino hablar, expresar, comunicar desde el amor, tengo que saber que estoy poniendo en primero a Dios. Y no me interesa la comparación con nadie. Miren, no hay nada que frene más al ser humano a seguir adelante en su propósito que el estarse comparando con otros. Cada quien con su camino. Nuestra función es simplemente hoy ser mejor que ayer, nosotros. Y ser mejor que ayer implica la unidad, implica el dar. Cuando nosotros entendemos, nos ponemos en segundo lugar y ponemos a Dios de primero, que sea quien nos guíe, entonces entendemos perfectamente, porque estamos en la misma voluntad de Dios, que el dar es lo que realmente fortalece, que el dar es lo que realmente aliviana las cargas. Y también entendemos que el recibir es inmediato. Dice, nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto es lo que sucede cada vez que decidimos no dar. Y esto es lo que sucede cada vez que decidimos hacerlo a nuestra manera. Cada vez que nos estamos comparando, cada vez que estamos enjuiciándonos en comparación a los demás, lo que vamos a generar en nuestra vida, y aquí lo dice muy claro, son enfermedades, sufrimiento, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Por eso les digo, cuando nosotros nos ponemos a un lado y dejamos que Dios sea lo primero y que sea el que nos guíe, entonces es cuando recordamos cuál es nuestra verdadera voluntad. Pero tenemos que dar ese paso, tenemos que confiar en que es así. Tenemos que tener un poquito de buena voluntad simplemente para ponernos a un lado, para que sea Dios quien nos dirija, para confiar en esa voz y ahí vamos a recordar cuál era nuestra verdadera voluntad, porque se siente bien. Y ese es siempre nuestro parámetro, ese es nuestro termómetro, cómo me siento. Y no es un sentir bien desde el ego, de que el ego, por ejemplo, dice, yo lo logré, soy mejor que tales personas. Eso pareciera que se siente bien, pero no es comparable con esto de lo que estamos hablando. Entonces dice, por eso es que el curso dice, esto es de experimentarlo. Esto, si bien la teoría, la teología es importante para motivarnos a hacer la acción, ¿no? Para hacer el experimento con nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Y cuando estamos experimentando nos damos cuenta de que es así. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Entonces dice, no hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Eso es la plenitud de la que yo les estoy hablando. Es una paz incomparable. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Así que léanse qué es la creación, léanse el ejercicio y mediten un poco en ello. Y sobre todo, este es un curso de autoindagación. Ver en qué momentos o en qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos como una competencia con otros. Y soltemos, entreguemos el mando al Padre, digámosle al Espíritu Santo que nos ayude en ese propósito, que además acuérdense que nosotros dijimos en la lección ayer, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Y aquí y en esa lección se nos decía que todo lo que nosotros pedimos desde el amor se es dado. Así que pidamos eso, pidamos que nuestra voluntad sea ponernos a un lado y dejar que Dios sea lo primero para que nos guíe y de esa forma recorramos nuestro camino en plenitud. Bueno, Dios los bendiga y disfruten mucho del día de hoy.